Continuamos con la segunda parte de este primer módulo referido al libertador Simón Bolívar, biografía de un revolucionario. Habíamos finalizado la sesión anterior con lo que significó la participación política de Bolívar a partir del año 1810 y también en los eventos de 1811. Formaba parte Bolívar de la sociedad patriótica, mencionábamos, un espacio de debate, de discusión y de propuesta política muy importante en, en ese contexto de, de, en ese contexto de la circulación y del fomento de las ideas de la emancipación y la nueva institucionalidad que se instalaría en la antigua Capitanía General de Venezuela. Bolívar es integrado al ejército republicano con el grado de coronel. Este ejército lo lidera el generalísimo Francisco de Miranda, quien es el máximo jefe de las fuerzas revolucionarias patriotas para ese año. 1812 es un año decisivo. Es un año decisivo porque esta primera república enfrenta serias dificultades económicas con el bloqueo de las costas, con la implementación del papel moneda, que no logró los resultados eh, que se requerían, esperados. Además, con la ausencia de un mando político eficaz. Recordemos que no existe la figura presidencial, está repartida en un triunvirato y eso dificulta mucho la toma de decisiones. Además, no hay una disciplina en las filas militares y una unidad, tampoco hay una unidad de mando en lo militar. Esta tarea viene a ejercerla Francisco Miranda, pero con muchísimas resistencias. Es un territorio muy fragmentado. Estamos hablando de, de provincias que integran una capitanía general que es realmente joven. Así que se dificulta mucho la unidad de acción y de respuesta. Ya España ha bloqueado las costas, España ha movilizado a sus ejércitos, Domingo Monteverde encabeza los ejércitos del rey. Tiene mucho que ver también el hecho de que este proyecto de república corresponde a una propuesta de los mantuanos, de la élite, y no tiene ningún fundamento popular. Se sublevan las poblaciones sometidas a la esclavitud en Barlovento, y esto es un elemento clave que hace tambalear esta república. También tiene lugar un hecho natural desastroso, el terremoto del 26 de marzo de 1812, que destruye buena parte de la ciudad de Caracas y otras ciudades del occidente del país, donde perecen combatientes republicanos, pero además se genera toda una, esto genera una oportunidad para el discurso político realista, donde se aduce desde el púlpito de las iglesias que ese terremoto había sido un castigo divino por quienes se atrevieron a iniciar una revolución un jueves santo, como lo fue el 19 de abril de 1810. Así que hay muchas dificultades que se enfrentan y finalmente hay un episodio en Puerto Cabello. Bolívar es designado a Puerto Cabello como comandante político militar de ese enclave patriota, pero bueno, es víctima de una traición, una sublevación que hace perder el fuerte, buena parte del parque de armas, municiones, y esto es una pérdida sensible para las fuerzas republicanas que finalmente lleva este conjunto de contextos a la capitulación del 25 de julio de 1812 entre Francisco Miranda y Domingo Monteverde. Esta capitulación es irrespetada desde un principio. Además, alrededor de esta capitulación existe hay muchos desacuerdos dentro de las fuerzas patriotas, ¿sí? Mucha falta de comunicación. Esto deviene que el 31 de julio una comisión de revolucionarios patriotas jóvenes se apersonen en La Guaira y arresten a Francisco de Miranda. Entre ellos estaba eh, el libertador, el futuro libertador Simón Bolívar. Hay una incomprensión de los términos de la capitulación de Miranda, y además de esto hay un ímpetu y hay unos ánimos sumamente caldeados, y hay sospechas de traición.
Se desconoce que Miranda tenía la intención de reagrupar sus fuerzas en el Caribe y retomar la lucha. Pero bueno, es parte del caos y parte de lo que significó este episodio tan violento y tan vertiginoso para la historia de nuestro país. Eh, Bolívar finalmente logra tener las autorizaciones correspondientes para abandonar Venezuela y se exilia primero en las islas del Caribe, en Curazao, pero finalmente llega a Cartagena a finales de noviembre. En Cartagena, Bolívar consigue el apoyo del gobierno de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, que preside Camilo Torres. Se instala y el 15 de diciembre de ese año publica uno de sus primeros documentos políticos, el Manifiesto de Cartagena, donde hace un análisis crudo sobre esa situación que llevó a la caída de este primer ensayo republicano, sobre las grandes dificultades que se atravesaron y sobre todo proyecta cómo la unión entre Venezuela y la Nueva Granada será la garantía de la libertad. Este documento contiene la visión de un momento, un retrato del momento político que viven las fuerzas patriotas venezolanas. El 21 de diciembre Bolívar recibe como una responsabilidad militar la comandancia de la guarnición de Barranca y la misión de Bolívar es, y lo logra, liberar todo el eje que compone las localidades de Tenerife y de Mompox y otros poblados que están en las orillas del río Magdalena, al norte del río Magdalena. En el año 13 Bolívar está en Ocaña y ya tiene la intención de planificar una invasión a Venezuela por vía Cúcuta y San Cristóbal. Eh, Así que presenta sus planes, es ascendido a brigadier por el gobierno neogranadino y finalmente recibe la autorización para esa campaña que va a contar con participación de contingentes tanto neogranadinos como venezolanos. Esta acción, esta operación se conoce como la campaña admirable, que comienza el 14 de mayo de 1813 con la salida en Cúcuta y finaliza el 8 de agosto con la llegada, disculpen, el 6 de agosto con la llegada de Bolívar a Caracas. Muchos episodios de guerra se dan en el centro, en los Andes y el centro occidente del país. Bolívar es aclamado por primera vez libertador en Mérida el 23 de mayo, un episodio importante, la promulgación del decreto de guerra-muerte que hace Bolívar desde Trujillo el 15 de junio de este año, como una fijación de posturas radicales en torno a quienes apoyan la causa patriota y quienes apoyan la causa del imperialismo español. Es una respuesta a la violación de los términos de la capitulación que hace Domingo Monteverde, del arresto, de la persecución, de la tortura y del asesinato sistemático de militantes de la causa patriota. En el año 13 finalmente, los patriotas logran grandes victorias y consolidar su dominio territorial en el occidente del país con victorias como en la batalla de Bárbula, donde pierde la vida Anastasio Girardot, el combatiente neogranadino, como la batalla de Araure, importantísima, Bárbula del 30 de septiembre y Araure del 5 de diciembre de ese año. Y finaliza en sí este año con la reorganización del gobierno y la preparación de las fuerzas, sabiendo que no se tiene el control de todo el territorio. Cuando comienza el año 1814, eh, no hay un dominio territorial completo de las fuerzas patriotas sobre el territorio venezolano y uno de los puntos débiles es la región de los llanos. En este sector del país se va conformando progresivamente una fuerza popular en apoyo a la causa del rey que acaudilla y lidera José Tomás Boves, eh, un líder español que representa, parte de la gran contradicción de este momento. Las fuerzas republicanas independentistas no eran fuerzas populares, así lo eran en ese momento la causa realista. De esto es parte de lo que va a ser el lento desarrollo político de la causa, tanto en la guerra como en lo que va a ser también la configuración del proyecto republicano. El año terrible, así se conoce el año 1814. Si bien
hay una mejor organización de las fuerzas militares patriotas, no, no pueden contener esta fuerza que representa las tropas de Boves. Hay una primera derrota patriota en el sitio de La Puerta el 3 de febrero y esto anuncia lo que va a suceder este año. Los realistas eh, logran avanzar por el centro occidente del país, son detenidos en La Victoria por una gloriosa batalla que encabeza José Félix Rivas el 12 de febrero con estudiantes y seminaristas de la ciudad de Caracas. También en la ciudad de Valencia logran ser contenidos el 13 de abril y en la primera batalla de Carabobo el 28 de mayo. Sin embargo, en la segunda batalla de la Puerta del 15 de junio, esto marca la derrota definitiva del contingente del ejército patriota, de las fuerzas militares. Y esto anuncia que es insostenible resistir el avance de Boves hacia Caracas. Tiene lugar un episodio que organiza, que lidera y que comanda Bolívar, que es la movilización de la población caraqueña hacia el oriente del país, la emigración de oriente se conoce en la historiografía. El 7 de julio de este año, de 1814, comienza esta migración de más de 20.000 personas que van por la vía de Río Chico hasta Barcelona y de ahí a Cumaná, para de ahí a las vías de exilio hacia el Caribe o hacia la Nueva Granada. Los patriotas nuevamente son derrotados en Aragua de Barcelona el 17 de agosto y de ahí en adelante se hace ya insostenible la presencia patriota en el territorio. De nuevo el exilio, pero también unas situaciones muy particulares en cuanto al liderazgo político. Eh, Mariño y Bolívar, Santiago Mariño, quien había liberado la región del oriente del país, mientras Bolívar emprendía la campaña admirable, unen fuerzas finalmente en Cumaná, reúnen las riquezas de la República, la platería y otros elementos de mucho valor, y contratan una escuadra de un corsario francés italiano llamado José Bianchi. Eh, Esta acción tiene como sentido resguardar las riquezas y en algún punto libre, bien sea en la isla de Margarita o en el Caribe, bueno, replantear las estrategias y retomar la lucha. Eh, esta iniciativa, de nuevo, surgen muchos problemas con la comunicación, no es entendida, no es compartida por Manuel Piar, quien se encuentra en Margarita, y cuando Bolívar y Mariño intentan ir a Margarita, Piar los rechaza, con cañonazos incluso, el 28 de agosto. Luego intentan ambos ir hacia Carúpano, son rechazados por José Félix Rivas, así de dividida estaban las fuerzas patriotas, incluso son arrestados Bolívar y Mariño en Carúpano. Bolívar intercede, logra mediar y negociar su salida de Carúpano. Y bueno, Bolívar emprende nuevo viaje hacia la Nueva Granada. Está llegando ya a finales de septiembre otra vez a Cartagena. 2 años después, Bolívar y Mariño. El gobierno de Camilo Torres lo recibe nuevamente eh, en un acto de solidaridad y de confianza plena en las capacidades, las actitudes y los compromisos de Bolívar. El 27 de noviembre le otorga el grado de general de división y se le da una nueva misión al Libertador. Se trata de incorporar el estado de Cundinamarca a la Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Había un gran conflicto político con esa región neogranadina y Bolívar tenía la misión de pacificar la zona y lo logra ya en diciembre de ese año y en adelante Bolívar es autorizado por el gobierno para emprender marcha hacia la provincia de Santa Marta. Bolívar quiere retomar el proyecto de liberación de Venezuela. Entre sus propuestas está desde Santa Marta, Riohacha y de Riohacha a Maracaibo, Coro, y decía Bolívar la posibilidad de volver por Cúcuta e incluso bajar hasta Lima. La conciencia continental de la lucha se ve muy presente en este año en el Libertador. Bueno, sin embargo,
Para el año 1815, aunque él ya había hecho avances y había logrado liberar y mantenerse en circulación entre la región de Ocaña y Mompox, cuando llega a Cartagena tiene muchísimas resistencias, sobre todo del comandante militar de Cartagena, de Manuel Castillo y Rada. Eh, Bolívar intenta poner en sitio a Cartagena y lograr la cooperación para continuar hasta Santa Marta, pero las resistencias fueron mucho más fuertes y para evitar problemas y sabiendo muy bien los divididos que estaban las fuerzas patriotas neogranadinas, Bolívar decide renunciar a todo mando y se exilia en la isla de Jamaica, donde llega el 14 de mayo. En este contexto, también está llegando Pablo Morillo a las costas de Venezuela con un refuerzo de más de 15.000 combatientes y la causa patriota en América empieza a tambalear. Cartagena eventualmente cae bajo el dominio realista mientras Bolívar está en Jamaica, y es en Jamaica donde Bolívar vive quizás de sus días más amargos, de dificultades económicas, de cuestionamientos políticos a su liderazgo y de la incapacidad de obtener respuesta positiva de parte del gobierno inglés para el apoyo de la causa republicana. Sin embargo, es en Jamaica donde escribe el otro gran documento político de análisis situacional estratégico, que es la Carta de Jamaica. En este documento se perfila lo que son sus consideraciones sobre el estado de la causa republicana, lo que pudiera ser la configuración de las nuevas naciones, y por supuesto esboza por primera vez con mucha fuerza el proyecto de Colombia, la unión de los pueblos libres de América, la unión de Venezuela y la Nueva Granada, la posible reunión de todos estos pueblos libres en Panamá como el centro del universo. Así que hay muchas ideas de Bolívar y de las consideraciones sobre lo que es la identidad del americano que afloran en Jamaica en este documento magnífico. Bolívar es víctima de un atentado a su vida el 10 de diciembre de 1815 en Jamaica. Uno de sus sirvientes se mantenía a un esclavo de nombre Pío, es contratado y es contactado por autoridades españolas quienes perseguían a Bolívar y finalmente atenta contra su vida, pero en lugar de dar muerte a Bolívar, le da muerte a José Félix Amestoy, uno de los acompañantes del Libertador, quien esa noche particularmente había pasado o había decidido dormir en la hamaca del Libertador, y bueno, esta desafortunada situación le llevó a la muerte. Bolívar sale de Jamaica, consigue apoyo en la isla de Haití, en la República de Haití, gobernada por Alejandro Petión. Haití había sido declarada ya república libre desde 1804. La revolución haitiana es un ejemplo de la lucha de los pueblos oprimidos, en este caso los esclavizados y esclavizadas lograban su independencia y su libertad. Bolívar finalmente logra entrevistarse con Petión el 2 de enero de 1816, logra obtener apoyos logísticos, financieros, en materiales de guerra, en embarcaciones, pero también adquiere un compromiso enorme por garantizar la libertad de todos los hombres y mujeres que aún están esclavizados en los territorios que Bolívar liberaría. Así se organizan en todo el año 1816 dos expediciones navales hacia Venezuela. La primera de ellas, la expedición que parte del puerto de Jacmel el 31 de marzo de 1816. Es importante señalar que antes de, de que zarpa la expedición hacia Venezuela, el 7 de febrero Bolívar había recibido en sí un gran apoyo, que había sido reconocido por todos los jefes patriotas que se encontraban en la isla como el jefe supremo de la República. En esas condiciones es que parte la expedición. Bolívar participa en su primer combate y único combate naval en los Frailes, en las cercanías de Nueva Esparta. Finalmente llega a Nueva Esparta el 7 de mayo de 1816, en la Villa del Rosario. Se vuelve a hacer una reunión que lo ratifica como jefe supremo, y el 10 de junio es que llega a tierra firme Carúpano, donde una de las primeras resoluciones que toma es decretar la liberación
de todo hombre y mujer que esté sometido a la esclavitud. Esta declaración la retoma en Ocumare de la Costa. Este decreto lo vuelve, lo reafirma, emite un segundo decreto el 6 de julio. Y la intención de Bolívar es, a partir de Ocumare, avanzar hacia Caracas. Sin embargo, los objetivos no logran ser cumplidos, no hay coordinación entre las fuerzas patriotas que llegan desde el mar y las que se encuentran en tierra. Se encuentran en una situación bastante complicada en Ocumare, en la costa Bolívar. Es rescatada por Juan Bautista Vidó, un corsario y navegante antillano de Santa Lucía, y puede Bolívar trasladarse hacia la isla de San Tomás, donde se reabastece y vuelve a Venezuela. Sin embargo, nuevamente la situación alrededor de su liderazgo discutida. El 16 de agosto es rechazado por Santiago Mariño y José Francisco Bermúdez cuando Bolívar intenta llegar a Huiria, y bueno, decide Bolívar tomar vía de regreso a Haití, reorganizar nuevamente la fuerza. Cuando llega a Haití es recibido nuevamente por Petión, reorganiza la expedición que parte finalmente, la nueva expedición que parte finalmente el 18 de diciembre de 1816 y llega a las costas venezolanas el 28 de diciembre. Esta expedición, que parte de los Cayos de San Luis, hace que Bolívar pueda tener control y llegada pues en Barcelona, la ciudad de Barcelona, que era un enclave patriota. En las primeras semanas intenta Bolívar una avanzada hacia el centro, pero es derrotado en la batalla de Clarines del 9 de diciembre, del 9 de enero de 1817, y aunque esta derrota pudiera haber frenado sus intenciones de avance, Bolívar decide hacer un replanteamiento estratégico y aprovechar los avances que ya Manuel Piar y Gregor MacGregor habían hecho en Guayana, y se suma a la campaña de liberación de Guayana, teniendo un rol determinante. El 11 de abril de ese año, las fuerzas de Manuel Piar habían logrado derrotar a los realistas en la batalla de San Félix, y esto abre la puerta a lo que es la liberación de Angostura. Bolívar finalmente llega a la mesa de Angostura el 2 de mayo de 1817, se reúne con las fuerzas de Piar. A los 2 meses sufre un atentado, el atentado de Casacoima del 4 de julio de ese año, donde Bolívar, bueno, y él y los patriotas con los que encontraron tuvieron que refugiarse en una laguna. Hay un episodio que se conoce como el delirio de Casacoima, porque Bolívar, bajo esa situación de mucha tensión, bajo esa situación de gran conflicto, están atentando contra su vida, Bolívar asume resuelto que bueno, va a continuar la lucha, y va a emprender la marcha hasta el Perú e incluso el Potosí. Quienes estaban a su lado asumieron que era un delirio, pero definitivamente era una respuesta de Bolívar ante esa gran adversidad. Finalmente, el 17 de julio se toma Angostura, y acá hay un enclave importantísimo en las fuerzas patriotas. Desde Angostura se garantiza la navegación del río Orinoco. Desde Angostura se establece un puente de comunicación tanto con el Caribe en cuanto a temas comerciales y de intercambio, no solamente de víveres, sino también de pertrechos de guerra. Y Angostura garantiza la navegación del Orinoco y el traslado hacia los llanos de Apure, donde se encuentran las fuerzas que eh, comanda José Antonio Páez, las fuerzas llaneras, que desde 1815-16 mantienen su dominio en la región del sur de los llanos venezolanos. En 1818, finalmente, Bolívar, en el Hato Cañafístola, a principios de ese año, en enero, se reúne por primera vez con las tropas del general José Antonio Páez, y comienza el planteamiento de una nueva campaña al centro.
a la nueva campaña de Caracas. No se logran los objetivos de esta campaña, Bolívar se reembarca hacia Angostura y durante este año a finales se encarga de lo que va a ser la convocatoria del Congreso, del segundo Congreso de la República de Venezuela, que se instala finalmente en la ciudad de Angostura el 2 de febrero de 1815. Este episodio es importantísimo porque marca el inicio de una nueva fase de la revolución independentista venezolana y nuestroamericana, y también una nueva fase en la vida del libertador Simón Bolívar. Bolívar se inaugura o hace sus planteamientos principales en este discurso, su otro gran documento político, que es el proyecto de la Constitución de la República de Colombia, la República de la mayor suma de la felicidad posible, la República de la educación popular, de la liberación absoluta de los esclavos, de la práctica de la igualdad, la República del poder moral. Un nuevo proyecto muy distinto al de 1811, porque es un proyecto inclusivo, popular, que ya proyecta la liberación continental, la unión entre Venezuela, la República, la Nueva Granada y por supuesto la región de Quito y Guayaquil en toda esa gran república que se va a llamar Colombia a partir de la ley fundamental que promulga el Congreso de Angostura el 17 de diciembre de ese año. Angostura también representa el punto de avance de la campaña de la liberación de la Nueva Granada, que con la batalla de las Queseras del Medio y esa estupenda victoria patriota de los lanceros de Páez sobre el ejército de Morillo, inaugura lo que va a ser el paso por el Casanare, lo que va a ser el ascenso por el páramo de Pisba, la épica del traslado de las fuerzas patriotas desde los llanos hasta los Andes, el dominio del Valle del Sogamoso, la batalla de Pantano de Vargas en julio de 1819, que abre las puertas hacia Bogotá, donde finalmente tiene lugar la batalla de Boyacá en agosto de 1819 y la caída eventualmente de las autoridades realistas. Bolívar se consagra durante el año 19 como un gran estratega militar y que definitivamente logra establecer una gran campaña binacional que da el traste con la presencia colonial en esa región estratégica tan importante como el virreinato de la Nueva Granada. A partir de entonces se inaugura un nuevo episodio, se consuma un nuevo episodio en la vida de Bolívar, y las puertas del año 1820 van a marcar la década definitiva de la consagración en la gloria del libertador Simón Bolívar.